Tú eres Sergio, ¿no? Ahí, chévere. ¿Y alguien tuvo la oportunidad de revisar el tema de hoy? Así a grosso modo. El tema que hace conmigo. No, pues. Vaya, pero tengan cuidado como supositor que se ha puesto. A ver, chicos, si ustedes han visto la programación, cada tema tiene docente asignado, ¿cierto? ¿Delegada? Entonces, si bien es cierto que la secuencia de temas de repente debería ser hígado, pero conmigo no hacen hígado. Conmigo está el tema de aparato renal o sistema renal y urinario. Tiene varias denominaciones. ¿Sí? Entonces, esta actividad correspondería al día, si no me equivoco, 18. ¿Estamos? Bien, chicos. ¿Qué pretendemos revisar en la mañana de hoy respecto a este tema? Uno, primero, ¿cómo está conformado el aparato urinario? En otras palabras, ¿qué partes componen este aparato? Luego, la ubicación de estas diferentes partes, haciendo énfasis fundamentalmente a la localización que tienen ambos riñones. Luego, ¿qué relaciones anatómicas tiene cada una de ellas? Es factible que se produzcan patologías en estas diferentes estructuras o partes conformantes, sí, jóvenes. Y luego, ¿para qué tenemos el aparato renal? ¿O qué funciones cumple? Fundamentalmente riñones. ¿Es factible que se haga trasplante renal? Sí, muchachos. Finalmente, cuando hay trastornos, digamos, en la insuficiencia fundamentalmente de lo que es riñón, se habla de lo que es hemodiálisis o diálisis peritoneal, que suple a la función renal. Después de este breve preámbulo, jóvenes, sigamos con otro tema. ¿Para qué estudiamos esto? ¿Y para qué estudiamos fundamentalmente los riñones? Porque es ahí donde se elabora la orina. Primero, porque son estructuras glandulares que se encargan de ¿qué? De conservar o mantener el equilibrio del sistema o el componente hídrico. Y no solamente hídrico, sino los electrolitos. Y cuando hablamos de electrolitos, fundamentalmente se refiere a dos electrolitos fundamentales: sodio y potasio. Sodio y potasio. No estoy diciendo que son los únicos, que son los más elementales. Y además, ¿qué hacen los riñones jóvenes? Contribuyen a eliminar los metabolitos de desecho de nuestro organismo. Y cuando hablamos de metabolitos, se refiere al producto del mismo metabolismo interno y también la eliminación de algunos medicamentos. ¿Qué más hacen jóvenes? Si hace esto, mantienen el volumen o el equilibrio del volumen corporal de los jóvenes. Y al mantener el volumen del equilibrio hídrico, ¿qué hacen? Contribuyen también a lo que es regulación de la presión arterial. Y mantienen además el equilibrio ácido-básico. Se encargan de hacer una regulación de lo que es la osmolaridad, que es diferente a osmolaridad. Ya les dije, la presión arterial tiene una función endocrina, una función gluconeogénica, y es uno de los órganos más vascularizados en nosotros. Se estima más o menos que el 25% del gasto cardíaco por minuto se filtra a nivel de amplitud. Algunas patologías desde el nacimiento. ¿Pueden haber malformaciones jóvenes? Sí hay malformaciones, que más o menos, mejor dicho, en el transcurso del desarrollo de la actividad lo vamos a mencionar. ¿Qué otra patología? El síndrome nefrótico. Consiste en una insuficiencia renal cuando se eliminan a través de los riñones proteínas, lo cual no debe ocurrir.
Y esto fundamentalmente ocurre en quienes, en pacientes diabéticos. ¿Qué más, jóvenes? Es factible que se produzcan cólicos en alguna parte conformante de lo que es vías urinarias, sí, jóvenes. Los famosos cálculos renales. Que el cálculo puede instalarse en el inicio de lo que es el uréter, o en la misma longitud del uréter cuando produce los cólicos más intensos. Cuando están en tejido, obviamente se entenderá que es un órgano músculo membranoso y el cálculo, como se dice, flota en orina y produce poca sintomatología. Luego, también puede producirse lo que está abreviado ahí, lo que es infección del tracto urinario. Y esto es más frecuente en damas en comparación de varones. La razón también tiene explicación en parte anatómica. ¿Factible de producirse traumatismos? Sí, jóvenes. En traumatismos abdominales cerrados producto de un accidente de tránsito, caídas de considerable altura, traumatismo renal. Y si el traumatismo renal es pronunciado, hasta inclusive termina en una nefrectomía. ¿Qué otro tipo de traumatismos? También producto de caídas. Cuando, digamos, se caen con las piernas abiertas para que entienda periodo las posiciones, caídas o cajadas, ¿qué hacen? La primera posibilidad de daño es el daño uretral, por la ubicación que tiene la uretra en nuestro organismo. Lo dramático, puede producirse lesiones de tipo oncológico, sí. Y obviamente para poder examinar bien lo que es toda la conformación de esto, del aparato urinario, hay que hacer una buena semiología, y eso ya lo van a ver más adelante ustedes, lo que es el quinto, sexto. Ahora sí, al tema de nosotros. El esquema que permite, jóvenes, esquemáticamente ubicar o identificar las estructuras conformantes de lo que es riñón y vías urinarias. La primera estructura, jóvenes, son los riñones. De la glándula que se encarga de filtrar nuestra sangre, ahí te llega el 25% de lo que es el gasto cardíaco por minuto. ¿Sí? Luego, relación anatómica importante en su superficie superomedial de ambos riñones. Relación, digo, las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Pero son estructuras totalmente independientes desde el punto de vista estructural y funcional. Entonces, riñones, ¿qué le continúa a ambos riñones? Ahí empiezan ya lo que es los componentes simplemente de transporte de la orina que se formó en ambos riñones. Entonces, desde la pelvis, esto de acá, jóvenes, y los uréteres propiamente dicho se encargan de qué? De transportar la orina ya formada. Transportan la orina. Aquí estamos en la región lumbar, abdominal, pélvica. Estoy prácticamente describiendo las porciones que tienen su longitud, los uréteres. ¿A dónde conduce la orina? A esta cavidad del músculo membranoso que se llama tejido. Ahí se almacena temporalmente la orina formada, temporalmente. Luego vamos a ver qué capacidad más o menos debe contener la vejiga para que se produzca el reflejo de la micción. Y finalmente, obviamente hay esfínteres jóvenes que viven la última porción o última parte conformante del aparato o el sistema urinario, que es la uretra, masculina o femenina. ¿Y existen diferencias entre ambas estructuras? Sí, jóvenes. Uno, por la longitud. La uretra femenina con la justa 4 o 5 centímetros. La uretra masculina 18 a 20 centímetros. Esa es una diferencia anatómica. ¿Tiene diferencias desde el punto de vista funcional? Claro que sí.
solamente para eliminarlo. ¿Quién el varón? Narciso. Todavía no sé. Para la enseñanza. Para la eyaculación y para la micción. ¿Listo, jóvenes? Ahí están las diferencias que les comentaba. Y están viendo ambos riñones, Bastián Porta. Inclusive, ¿qué corte es este, Marta? Anatomía 1. Sí, tiene nombre. Sí, tiene nombre. Pues no se angustien. Es de corte. Ay, no puedo el nombre. ¿Qué? Coronal o frontal, ¿no es cierto? Y estamos viendo lo que es las partes constitutivas del lo periférico, la corteza, y en el centro, la médula. Aquí no hay corte, pero ¿qué estamos viendo? Permite ya, jóvenes, identificar qué, o detallar qué, la anatomía de superficie de ambos riñones, que más adelante lo vamos a ver. Y de este estudio de anatomía de superficie, ¿en cuál está ubicado lo que es el hilo en el borde medial de ambos riñones? Luego, ¿qué digo? Los uretres igual a cajones. Y aquí estamos en la región pélvica, ¿no es cierto? Igual acá. Vejiga en la mujer. ¿Se llama Narciso? ¿No lo saben? Chávez, ¿se llama? No plagues. Contrado. Chávez, que le pregunte una dama y me responde. ¿Te llama? No. Vesículas seminales. Vesículas seminales. Próstata, jóvenes. En todo este trayecto, inclusive centímetro o centímetro y medio entre el vértice de la vejiga y el borde superior de la próstata, hay una porción de la uretra masculina. Sigue siendo la uretra masculina, mientras que en la mujer solamente es este segmento. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hay diferencias en la conformación, no en la conformación, sino fundamentalmente en cuanto a relaciones anatómicas. Empecemos la descripción por la primera. Riñones. La generalidad responde cuando se le pregunta la ubicación del riñón en la pared posterior de la cavidad abdominoperineal. ¿No es cierto? Y usted dice que sí, está ahí. Y si yo digo que no, se decepciona. Pero la localización específica, jóvenes, es en la pared posterior paravertebral y son estructuras retroperitoneales. Y son retroperitoneales primarias. ¿Sí? O sea que desde que nace son retroperitoneales. Entonces, además que jóvenes, la orientación que tienen ambos riñones no es así, sino que hay una divergencia en que el polo superior es más medial, o ambos polos superiores, y el polo inferior es más distante de la línea media. Ese es el eje de proyección que tienen ambos riñones. Luego, topográficamente, ¿en relación con qué estructuras se relacionan? T11, T12, L1 y L2.
Esa es la relación que establece con la estructura de la misma pared posterior, pero haciendo la siguiente corrección. El riñón derecho tiene una posición más baja en comparación con el riñón izquierdo. ¿Sí? ¿Y por qué? La glándula hepática es como si lo desplazase a ese riñón derecho. Se dice que inclusive el riñón derecho, el polo inferior, estaría más o menos ubicado a 1 o 1.5 centímetros por encima de la cresta en posición normal. Luego, los riñones son móviles. Doménica dice que no. ¿Por qué usted dice que no se mueven los riñones? Tiene 7 tejido grande, la tejido adiposo es laxo. Se va a ver. Un tonito. No son móviles porque presentan. No se mueve, mentira. Sí son móviles, ya te digo por qué son móviles. Sí son móviles, jóvenes, porque están contenidos en una estructura que se llama la fascia renal. Fascia renal. Ahora, no estoy diciendo que los riñones se mueven constantemente, hacen esto, ¿no? Fundamentalmente se desplazan cuando uno está en posición vertical, hace una inspiración profunda, o cuando está en posición de cúbito. Pero sí tiene su posición anatómica definida. Luego, en cuanto a anatomía de superficie, jóvenes, lo que están viendo ahí, cara anterior. ¿Hay alguna diferencia con la cara posterior? Sí, jóvenes. La cara anterior es convexa, mientras que la cara posterior es prácticamente aplanada. Luego, en cuanto a bordes, el borde lateral o externo es convexo, mientras que ambos bordes mediales es cóncavo. Donde está el ilio renal, la pelvis renal y oreja, el seno renal. ¿Qué más falta describir? Polo superior y polo inferior. ¿Alguna diferencia entre ambos polos? Creo que ya se los comenté en la primera diapositiva, está en relación anatómica con ambas glándulas suprarrenales. Superomedial. Diámetros o medidas. Altura promedio 10 a 12 centímetros, un ancho de 6 a 8 centímetros y un espesor de 4 centímetros. Peso promedio 120 gramos en la mujer y 140 gramos en el varón. El aspecto en cuanto a la superficie es un color café y se encuentra un rojizo intenso. Luego ya en cuanto a la altura, se los comenté, vuelvo a repetir, son retroperitoneales. Normalmente son 2 riñones, la posición es esa que les acabo de contar, pero pueden haber variación en el número de riñones. Y la otra puede haber fusión de ambos riñones fundamentalmente a nivel de su polo inferior. ¿Puede haber ubicación anormal? Sí. La ectopía renal. Riñones que se ubican a nivel de la pelvis. Y ahí lo tienen. Aquí ambos riñones están en el lado izquierdo. Ahora, obviamente, jóvenes, esto no es factible cuando uno, digamos, vive uno con esto. Solamente cuando se les indica una ecografía por otra circunstancia, hacen el hallazgo de que tienen los riñones untados. ¿Pueden hacer el individuo con un solo riñón? Sí.
también es hallazgo fotográfico. Aquí tienen una ectopía renal. ¿Sí? Riñón a nivel de la pelvis, a la entrada de la pelvis menor. Ya que estamos con este tema, jóvenes, cuando se hace el trasplante renal al riñón trasplantado, no se le pone el lugar que originalmente no. Acá se ubica. ¿Y por qué se ubica ahí? Por la fácil localización. Como primero sacar qué? Sacar un ramito que requiere para que haga la descarga repetida del filtraje de la sangre y después el cuerpo que tenga más cortas lo que requiere insertarlo en la vejiga. Referencialmente, para que tengan idea, monorriñón, acá el riñón polo inferior del lado derecho y unido al polo superior del riñón izquierdo, el riñón en herradura y el riñón anular. Ahí acá están unidos tanto los polos inferiores como los polos superiores. Entonces estas son malformaciones o variaciones anatómicas. ¿Quiénes contribuyen a mantener en posición anatómica a ambos riñones? La primera estructura que se encarga de cumplir esta función, ¿quién es? La cápsula renal. Cápsula renal. Y que esta cápsula se caracteriza por ser fibrosa y además está compuesto ¿por qué? Por tres estratos. Obviamente el más superficial o externo es netamente fibroso, luego recibe una capa muscular y después una capa más interna, la supraparenquimatosa. Y eso ya es por descripción histológica. ¿Tiene alguna función esta cápsula, así con esos estratos así comentados? Sí, jóvenes. Si tiene capa muscular, ¿qué hace esta cápsula? Como que el riñón lo aprieta. ¿Te dejo entender? Estoy exagerando la explicación. ¿Para qué? Para contribuir al filtrado sanguíneo y después, obviamente, la orina trasladó primero los cálices menores y después a los cálices mayores. Entonces, ahí está la función de esta cápsula. ¿Es la única estructura que la mantiene en posición anatómica? No. Entonces, al inicio, cuando trataron de describir por qué los riñones o cómo se mantienen en posición anatómica en la región retroperitoneal, se decía que si el lecho renal era simplemente la grasita que circunda con la para renal a ambos riñones, se llamaba el lecho renal. Luego se consideraba como únicas estructuras también aunado a lo que es los vasos renales y la presión abdominal. Después sí se hizo estudios más profundos para determinar realmente cómo se mantiene en posición anatómica y después se habla de lo que es la fase renal. Entonces, en concreto, la estructura anatómica que realmente mantiene en posición anatómica ambos riñones es la fascia renal. Así, con esos términos, fascia renal, que es diferente que el lecho renal. Entonces, dediquémosle un tiempito a esta fascia. Acá no se ve la fascia. ¿Qué tipo de cortes? Corte transversal, ¿no es cierto? ¿Se llama Marta Julia? Déjala ella que sufra, que explote todavía del desayuno. Entonces, por tanto, ¿esto es anterior o posterior? Anterior. ¿Qué músculos? ¿Qué músculos? ¿Domeniqué? Yo olvidé tu nombre. Adrián. ¿Qué músculos? ¿Alguien?
músculos de los canales vertebrales. ¿Listo? Entonces, anterior, posterior y la región anterior. ¿Estamos? ¿Qué cosa es la fascia? ¿Qué está por delante de esto? Si decimos que los riñones tienen una ubicación recto-peritoneal. ¿Qué tipo de riñón? ¿No es cierto? Peritoneal. Acá está el peritoneo. Entonces, por detrás o adyacente al peritoneo parietal existe una fascia, la fascia subperitoneal. Y de esta fascia subperitoneal, ¿qué pasa? Esta fascia se desdobla. Y obviamente transcurre por dónde? Primero lateralmente, ambos riñones por la cara anterior y se fusiona con la otra fascia de las mismas características, obviamente el riñón derecho. ¿Sí? Y la otra hoja se da por detrás y se hace una interrupción en la cara anterior del cuerpo vertebral. Entonces, ahí hay dos hojas. Entonces, esta es la conformación de lo que es la fascia renal. Pero todavía no está completa. Esta fascia de recubierta anterior, que llaman la fascia subperitoneal anterior, o en micología humana conoce como la fascia de Herotal. Y la otra, que es la posterior, es la fascia de subquerotal. Este es un corte horizontal. Y ustedes ven que esta fascia o esta hoja anterior se pega a la cápsula misma del riñón. No. ¿Qué cosa? Tejido adiposo. Y no solamente hay tejido adiposo y en menor cantidad en la cara anterior, sino en el mismo borde tibial en su cara posterior de ambos riñones. A eso se llama la fascia perirenal. Perdón, la grasa perirenal. Y la grasa que está por fuera, obviamente en relación ya con lo que es los músculos de los canales vertebrales, es la grasa pararenal. Entonces, trayendo a colación las estructuras que antes consideraban como elementos de fijación, este sería el lecho renal, el colchoncito donde descansan o están protegidos ambos. Esto respecto a la cara anterior y posterior, ¿cierto? Pero los riñones tienen un polo superior y un polo inferior. ¿Estamos? Entonces falta definir estas dos superficies, cómo es el comportamiento de estas dos hojas. A nivel superior, ¿cuál es la estructura con la cual se relacionan ambos polos renales? La glándula suprarrenal. Esta misma fascia, jóvenes, engloba aquí a la glándula suprarrenal. Y después, ¿a dónde se fija? A la cara interior del tracto. Ahí se inserta, por decirlo. Se cierra. ¿Estamos? Pero haciendo la aclaración siguiente. Como que aquí, si yo lo describo así, ustedes se imaginan de que la base de lo que es la glándula suprarrenal con el polo superior de los riñones estarían juntos. No. Existe una fascia débil que la individualiza al riñón de la glándula suprarrenal. ¿Y tiene alguna objetividad esto? Sí, jóvenes. Porque cuando se hace nefrectomía, esa fascia interpuesta entre ambas superficies, ¿qué hace?
permite hacer la nephrectomía y se respeta la glándula suprarrenal. ¿Estamos? Entonces ahí está la importancia de saber anatomías. ¿Y qué pasa con el polo inferior? Hay una marcada diferencia, jóvenes. Estas dos hojas, peritoneal o subaortica, no se llegan a juntar tan igual como en la región superior. Prácticamente permanecen divergentes y como que se pierden a nivel de la fosa ilíaca, de ambos lados, derecha e izquierda. Y esta razón así de la presencia de tejido adiposo, inclusive en relación con el polo inferior de ambos riñones, ¿qué hace? Ese es el mecanismo que permite explicar por qué los riñones tienen esa capacidad de moverse. Por el ligero desplazamiento de la inspiración, la expulsión de todo. ¿Estamos? Falta algo más, jóvenes. Se dice que la estructura que verdaderamente mantiene en posición, como que la sujeta, es estos tractos fibrosos que ustedes ven, interpuesto entre quiénes, entre la misma cápsula renal y obviamente en la fase de Gerota o la fase de Sucreta. Con unas radiaciones así. Entonces, ¿y quién más se encarga de, digamos, mantener estas radiaciones fibróticas? El tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que una persona cuando, digamos, tiene sobrepeso y después se anima a bajar de peso, ¿qué hace? Como que el riñón se lo recuerda. ¿Y por qué? Porque disminuye la tensión del tejido adiposo. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, hay grasa perirenal interpuesto entre la superficie del riñón y la misma fascia. Y la pala renal está por fuera de la fascia. Esquema de lo mismo, sí, jóvenes. Acá se adhiere al temprano y acá permanece bien jóvenes. Hay la presencia de tejido adiposo. El esquema es por demás significativo. ¿Estamos? Pues para eso ahora tienen que ubicarse. ¿Qué tipo de cortes? Fascia. Su corte sagital. Igual o diferente, jóvenes. Igual o diferente. Es lo mismo, jóvenes. Pero obviamente está de oso. Pero ¿qué está poniendo de manifiesto en este esquema? El hilio renal, y el hilio renal a su vez está enmarcado en una estructura conformada por lo mismo que el riñón, lo que se llama seno renal. Seno renal. Entonces, recapitulando, jóvenes, ahí tienen todo lo que les he comentado, si es que no les gusta el esquema. Sin ejemplo, pura letra. Relaciones anatómicas. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No hay? Seguimos. De relaciones anatómicas, jóvenes. Todavía estamos revisando riñones nada más. ¿Usted cree que las relaciones anatómicas que tiene el riñón derecho con el riñón izquierdo son iguales? ¿Por qué? A ver, díganme dos relaciones del riñón derecho y dos relaciones del riñón izquierdo. No tienen dos riñones, tienen el lado izquierdo y por tanto no tienen relaciones anatómicas. Muy bien. Y la pregunta es, dos relaciones anatómicas del riñón derecho, dos relaciones anatómicas del riñón izquierdo, así. Ni siquiera entrando en detalles del polo superior, ni de la cara superior, ni de la cara posterior, ni del borde derecho.
Ven acá, ya te va a hacer. El izquierdo, ya, compañera. Señor izquierdo, izquierdo. Maravillas. Páncreas, ¿y ustedes? Que no te esté preguntando qué parte del páncreas. Se supone que eso debe recordar lo que hicimos. Sistema vascular, ¿no es cierto? Pero en definitiva, jóvenes, las relaciones anatómicas son totalmente diferentes. Bien, hablemos de riñón derecho o izquierdo. La única coincidencia en relaciones anatómicas de ambos riñones, ¿dónde está? Sebastián, ya he visto que no vas a trabajar prácticas conmigo en este ciclo, pero igual voy a dar unas compañías para ver qué cara posterior, chicas, no sé, la Milet está por acá, cónchale. A ver, hable. También la veo la Jimena, Antamé, Broco y Robrán. Sandra Erika, Cáceres y Guamán. Dale, chicas, dígale. Explote el desayuno. ¿Qué otro punto tiene ahí? Vale, sigue. Mira, me parece. ¿Qué más? Ambos con el 12º arco costal y con los nervios más inferiores subcostales y con el hilo inguinal, el hilo hipogástrico. Esas son las relaciones comunes de ambos riñones en la cara posterior. Pues bien, dame cara anterior, borde lateral o externo, borde medial, polo. Entonces, en base a eso se describe las relaciones anatómicas. Antero superiormente, estoy hablando del polo superior y de la cara anterior, el riñón derecho con 15 radios. Obviamente, glándula suprarrenal derecha. ¿Con quién más? Con el lóbulo derecho del hígado, y específicamente este lóbulo derecho con la cara visceral. Y ahí inclusive se habla o se describe el espacio de Morrison o el receso hepatorrenal. Y eso se lo van a aclarar bien cuando les escriban peritoneo. ¿Con quién más, jóvenes? Si estamos aquí, chicos, la flexura cólica derecha o la flexura o el ángulo hepático. ¿Con quién más? En la anterior lo vieron mejor. Segunda porción del duodeno o porción descendente donde desemboca el colédoco a nivel del esfínter de Oddi. El riñón izquierdo, superiormente, obviamente, con la glándula suprarrenal izquierda, la cara anterior, anterosuperior, pared posterior del estómago, estamos a nivel de la transcavidad de los triflones, la cola del páncreas, bajo, algunas asas de lo que es yeyún, segunda porción del intestino delgado, y obviamente la flexura cólica izquierda, o el ángulo esplénico. Y aquí lo tienen, en el esquema. Superiormente, cápsula, o perdón, algunos le dicen simplemente la cápsula suprarrenal o glándula suprarrenal. La cara
visceral del hígado. Flexura cónica derecha. Y vena cava, es un suborde medial prácticamente. Y en el lado izquierdo sigue siendo la glándula suprarrenal receptiva, la cola del páncreas, la cara renal del ovario, el ángulo esplénico, la cara posterior del estómago y en parte lo que es el ángulo duodeno y ulnar, donde está el ligamento de Treitz. Ligamento que te marca la última porción del duodeno y el inicio de lo que es. En la región posterior, esto ya me adelanté de escribir, jóvenes, ahí está descrito lo que les comenté, que esta relación anatómica prácticamente con la diferencia que esta es una vista posterior, por tanto este es riñón derecho, entonces establece la relación anatómica solamente con el 12º arco, mientras que el izquierdo decimos primero y 12º. Y obviamente las relaciones anatómicas son las mismas en cuanto a estructura muscular, todas mayor, cuadrado. Y los términos que les he comentado. ¿Qué hay en el borde medial? Ahí se ubica el ilio renal. Ilio renal. ¿Y qué estructuras conforman el ilio renal? Vena, arteria y la pelvis renal. ¿Sí? De estas tres estructuras, anteriormente la vena, por detrás de la vena, la arteria, y por detrás de estas dos estructuras vasculares, e inferiormente, la pelvis renal o pelvisilla renal, que es el inicio de lo que es uretra. ¿Sí? Ahora, ¿dónde realmente está ubicado este ilio renal? En una estructura a expensas del mismo parénquima renal que recibe la denominación de seno renal. Y el seno renal, jóvenes, es esto. Eso que lo he remarcado ahí, en ese rectángulo, que tiene un labio anterior, un labio posterior, un superior y un inferior. A eso se llama seno renal. Y en el seno, obviamente está el ilio. Pero solamente está el ilio, no. Hay grasita perirenal en esa superficie. Como constituyendo elemento de qué? De protección a estas tres estructuras importantes. ¿Sí? Entonces ahora, de estas tres que les he comentado, obviamente ustedes tienen que deducir que hay unas que ingresan, otras que salen. ¿Cierto? ¿Quién ingresa o quiénes ingresan? ¿Quién ingresa? La vena ingresa. ¿Quién más ingresa? Arteria. ¿Algo más ingresa? Ajá. No sé cómo funciona tu riñón, esto no me indiqué, pero chicos, a ver. Obvio. Una sola vena. Con la pelvis. ¿Algo más ingresa? No, el sistema linfático sale. ¿Algo más ingresa? Muy bien, ¿qué nervios? Pero todavía no es la pregunta, ¿no? Nervios espláncnicos mayor y espláncnicos menor. Son los que dan la inervación respectiva a lo que es glándula renal. ¿Listo, jóvenes? Ahora, se estima que esto más o menos tiene 3 a 4 centímetros de perímetro, estos jóvenes. Y en de esos 3 a 4 centímetros que se llama seno renal, ahí están ubicados estas 3 o 4 estructuras. Lo que acabamos de ver, jóvenes, es
es la anatomía de superficie. No es tema de la clase, pero para que entiendan lo que viene después. La arteria ingresa y después se divide en arterias supraparenquimatosas, superior, media, y después inclusive se dividen en arterias que se van a la corteza, y de esas arterias recién se va a instalar la arteria aferente que se va a encargar de irrigar a la nefrona, etcétera, etcétera, que tiene el mismo glomérulo, el descendente, el ascendente, etcétera, que ya lo revisan ustedes o lo revisaron en la histología. ¿Cierto? Pero lo concreto es, jóvenes, por fuera está la cápsula y por dentro de la cápsula el parénquima renal. Y el parénquima renal, lo periférico es la corteza, ¿no es cierto? Donde están las unidades estructurales funcionales de cada riñón, que son las nefronas. Y en el centro están la médula. Y en la médula obviamente están las pirámides, etcétera, las columnas, etcétera, los cálices mayores, menores, etcétera. Eso ya lo recuerdan ustedes. Pero para que sigan recordando, jóvenes, a nivel de las pirámides jóvenes que hay, o primero, ¿qué cosa está? La corteza. Luego que viene la médula, donde están las pirámides, y cada pirámide tiene su papila renal, y es la papila renal por donde empieza recién a filtrar la orina como orina, pasa a los cálices menores, y los cálices menores, estos van a los cálices mayores, que son promedio son 3, que estos 3 forman la pelvesía renal, que está en el seno renal, y después recién viene el uréter propiamente dicho. Nos trae el hermoso. Lo mismo, chicos, pero en diferentes cosas. Porque yo me entero, nuevamente acá para que no se olvide, la estructura o la conformación del seno renal y la ubicación. Por lo general, jóvenes, existen 2 a 5 cálices mayores, esto es fluctuante de individuo a individuo, pero en promedio son 3, superior, medio e inferior, 7 a 14 cálices menores, que obviamente van a abrirse a nivel de los cálices mayores. Para que simplemente lo recuerden. Aquí es donde se hace el filtrado y la reabsorción de los electrolitos fundamentales, sodio y potasio. ¿Sí? Igual. Y obviamente, para que simplemente lo recuerden, que no va, como se dice, aislado. La irrigación, necesito recordarles, anatomía 1, ¿no es cierto? Programa de quién es la arteria renal derecha, señorita Dominique. Ambas arterias renales son ramos de la aorta abdominal. Estás pensando que un tronco celíaco es naranja. Ambas, ahí está. Y para eso no necesitas pensar que es mira. Seguimos recordando y esta cómo se llama. ¿Cómo se llama? Entré en versión mute. Fin de semana, máquinas y me senté y lo superé. Necesito que les hable el drenaje venoso. Marán. Pero sí, jóvenes, necesito comentarles que hay variaciones anatómicas. Lo usual es esto, pero puede haber arterias renales accesorias. Drenaje venoso igual. Drenan, pues lo vamos a acá, pero lo usual que una sola vena renal, pero que hay 2. ¿Sí? Siguiente estructura, jóvenes.
jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señorita Claudia, ¿alguna pregunta? No. Entonces yo puedo preguntar. A ver, resuma usted la conformación de la fascia renal. Que es el primer mensaje que debe quedarles a ustedes. ¿De dónde se origina el tejido que forma la fascia renal? ¿Alguien? ¿Del doctor? De la fase superinterna. Suficiente, sí. Ya después empiecen ahora lo demás a recordar. Lo que está en el esquema joven es coloreo de plomito, blanquito. Son los uretres. Y aquí sí ya empezamos a hablar solamente de las vías colectoras de orina, aunque algunos consideran ya que los cálices menores y mayores ya son vías colectoras de orina. ¿Listo? Si los riñones son estructuras retroperitoneales, los uretres. Domenique. También, sí, hijo, también son estructuras retroperitoneales. Se origina, jóvenes, en la pelvis renal. Y esta pelvis renal tiene una base, tiene un borde superior, borde inferior y un vértice. Tiene la forma de un embudo, obviamente tiene una pared anterior y posterior. Obviamente, generalmente esto está colapsado y solamente permite, digamos, el pasaje de fluido. Esta es la primera porción de lo que es ureter. Viene la segunda porción, que es el ureter cuando está todavía en su porción abdominal. Por tanto, es la porción abdominal de ambos ureteres. Y aquí estamos. Luego tiene una porción pélvica y una porción intraural. Esas son las 4 porciones en la conformación de la uretra. En promedio, ¿cuánto miden ambos uretres? 28 a 30 centímetros de longitud promedio. Y si tiene una longitud, obviamente también tiene un diámetro. Y aquí ustedes van a encontrar diferente información. La mayoría de textos dicen 4 a 5 milímetros de diámetro. 4 a 5 milímetros de diámetro. ¿Es importante saber el diámetro de los uréteres? Sí, pero no solamente para que, digamos, permita el deslizamiento, ni siquiera se produce un deslizamiento así por declive, sino la conformación de las paredes de los ambos uréteres tienen porción muscular. Pero lo vamos a ver. ¿Y por qué más es importante saber el diámetro promedio de ambos uréteres? En caso de cálculos. Muy bien, señorita, se le vino la lucidez. Sí, jóvenes. Entonces, si consideramos o sabemos el diámetro promedio de ambos uréteres, les acabo de comentar en la primera diapositiva que una patología es la presencia de litos, ¿no es cierto? Ustedes entenderán que si es un lito menor de 4 a 5 milímetros, lo más probable, siempre y cuando la superficie del lito sea lisa, el cálculo se va a realizar. ¿Puede producir cólicos? Sí, porque tiene zonas de estrecheces fisiológicas del uretero. Entonces, si un cálculo tiene más del diámetro del útero que tiene un uretero, obviamente ese cálculo no va a descender, y además, si unamos a eso, si la superficie del cálculo es totalmente irregular. ¿Qué más jóvenes? Las porciones ya se las comenté. ¿Tiene estrechamientos? Sí, jóvenes.
El primer estrechamiento está en la pelvis. El segundo estrechamiento está a nivel de los vasos ilíacos. Y el último estrechamiento está a nivel de la desembocadura en la vejiga urinaria. Y si hay zonas de estrechamiento, es lógico deducir que entre estas estricheces que hay, ligeras dilataciones. Ahora, en cuanto a la longitud, se dice que siempre en el varón tiene una longitud mayor de 2 a 3 centímetros en comparación con el género de la dama. En cuanto a la conformación de la pared, lo más interno, obviamente, la recubierta que tienen ambos pliegues de tejido mucoso. Y por fuera de la capa mucosa que es estructura muscular, longitudinal interno y circular externa. Esa es la conformación. Y esa capa muscular, jóvenes, ¿qué hace? En la capa muscular hay la predominancia de la vascular externa y de ácido. Le permite peristaltismo al pecho. Ligeras contracciones. ¿Para qué? Para facilitar la proyección de la orina. Ahora, los uréteres tampoco están así. Tienen zonas de inflexación. O para que sea más entendible, como que aparentemente cambian de dirección. ¿Y dónde están esas inflexaciones? Una, en relación con los vasos ilíacos. Y la otra cuando esté en el piso pélvico. Y esta inflexación obviamente va a ser mayor en quiénes, fundamentalmente en las mujeres. Porque las vísceras que contiene el piso pélvico es diferente en el varón y en la mujer. Y desemboca, como lo puedo repetir, en la cara posterior inferior de la vejiga. Cara posterior inferior de la vejiga. Y ahí establece relación anatómica con una estructura solamente en el varón, que se llama Vesículas. naranjas. No. Cotrado. Sebastián. No se conocen estos varones. ¿Quién más te va a dar con eso? Salir. Torres. Tampoco. Menos, no sabes. Concha bien. No hay varones. Salir. Yuca. No tiene, tampoco no sabe para qué lo tiene.